Un gran saludo para todos quienes nos acompañan el día de hoy en la cuarta edición de el Women Economic Forum. Un espacio donde no solamente hablamos de economía como tal, sino donde también podemos compartir de historias inspiradoras e historias que nos permiten trascender, que nos permiten encontrar una nueva cara de la vida. Ustedes quienes nos acompañan el día de hoy podrán saber o no acerca de los procesos que en Colombia vivimos. Nosotros por más de 50 años estuvimos inmersos en un conflicto armado que estaba vinculado con grupos al margen de la ley y el gobierno colombiano. Para el 24 de noviembre del año 2016 se hace una firma del acuerdo de paz en ese momento con la guerrilla de las FARC. Un espacio que nos permitió a nosotros, a los colombianos, comenzar a escribir historias distintas, que nos permitió también poder conocer una manera distinta para poder vivir como sociedad. Así que el día de hoy tengo un gran orgullo, un gran honor de poderles presentar a ustedes a una mujer que es ejemplo de lo que significan las segundas oportunidades, la reconciliación y, por supuesto, el creer en la paz. Así que quiero darle la bienvenida a Diana Carol Forero. Ella es la autora del libro Horizontes de Sucesos. Diana Carol, ¿cómo estás? Buenos días para ti y pues para todas las personas que están viendo esta entrevista hasta ahora. Pues para mí fue como algo inesperado, pero fue también como un orgullo muy grande que me llamaran a invitarme a esta entrevista y pues obviamente acepté muy complacida, muy emocionada pues de poder compartir con todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Muchísimas gracias, Diana Carol. Bueno, cuéntanos por favor acerca de ti. Compártenos, comencemos hablando de quién es Diana Carol Forero. Pues yo creo que la persona que mejor me escribió en la vida es un amigo que escribió el prólogo de este libro. Este libro, Horizonte de Sucesos, lo lanzamos el año pasado en Filmo. Fue lanzado por la editorial Entre Letras, no sé si ahí se ve, la editorial Entre Letras, que es una editorial regional del Meta. Y pues quien escribió el prólogo es un magnífico escritor barranquillero que se llama Samuel Welpley, muy conocido por ser prologuista, además, un excelente prologuista. El prólogo dice así, voy a leerles el prólogo, que es el que mejor habla de mí. Se llama Retrato de una desobediente, y dice así: he aquí las cicatrices psíquicas de un artista que se define como poeta de vereda. Me preguntarán qué de nuevo puede decir alguien que vive a 4 horas de la civilización. Bien, ella, la que perdió sus vísceras y endureció su aliento en una sangrienta guerra contra sí misma, expone su voz de mujer, artista, madre y rebelde. Diana Carol Forero se llama nuestra desobediente, que hoy nos brinda sus letras. Podría pasar un buen rato contando cómo nos conocimos, nos decepcionamos y finalmente nos aceptamos en un afecto común, pero esa no es la idea de estas líneas. Esta es la presentación de una mujer que ha sido muchas cosas en su vida: escritora, poeta, guerrillera, desmovilizada, empleada pública, psicóloga en formación, esposa, madre, luchadora incansable, política aficionada. Una mujer que ha conocido dificultades, momentos de gran dureza, abandono, dueña de una rabia interior frente a lo injusto, pero que también es amorosa, devota de sus amigos y familia, amante de las matemáticas, estudiosa, fiel creyente del amor y de sus convicciones como motor de vida. Una historia que quizás sea la de muchas mujeres de este país, con la diferencia de que Diana ha gritado y luchado fieramente contra lo que considera injusto. En esas luchas, en ese horizonte de sucesos, por un lado, está la íntima creencia de la autora en la bondad y la belleza del ser humano, y que nos merecemos algo mejor. Esa es parte del prólogo que Samuel escribió para este libro. Es muy hermoso, Diana Carol. Así que comencemos a conversar cuándo surge la idea de escribir el libro y por qué surge la idea. Porque todo lo que nos compartes en el prólogo nos da cuenta de una mujer que es una mujer poderosa, que es una mujer que cree en sí misma, que tiene sueños grandísimos, que tiene además, que se entiende como una mujer que tiene la capacidad de pensarse en realidades distintas, pero también de materializarlas. Así que hablemos,
¿Cuándo comenzaste a pensar en Horizonte de Sucesos? ¿Cómo nació la idea? Pues yo escribo poesía desde que era niña, creo que es como que fue mi única herramienta contra el dolor y la soledad y el olvido y esas cosas. Yo fui una niña muy solitaria siempre porque yo no viví como la mayoría de la gente con papá y mamá y el hogar acostumbrado, pues habitual. No, yo a mi papá no lo conocí, de hecho les cuento la primicia de que lo conocí ayer. Primera vez en mi vida que veo a mi papá fue ayer. Sí, tengo 48 años, casi cumplo 49, hasta ayer lo vi. Eh, Mi mamá me dejó a las 12 horas de nacida, entonces finalmente pues no hubo una relación así como muy fuerte entre ella y yo. Eh, Tuvimos muchas dificultades porque siempre como que pugnábamos la una contra la otra, porque yo fui una niña muy rebelde, ¿no? Además, por efectos del abandono, el desamor y eso, pues eso me hizo muy rebelde. Eh, y pues a mí me crió mi abuela materna, que ya estaba cansada de criar hijos, había criado 8, entonces bueno, me dijo, yo no tengo responsabilidad, no tengo obligación con usted, pero yo voy a hacer lo mejor que pueda, y sí, pues hizo lo mejor que pudo, yo le agradezco igual, porque ya significó la diferencia entre la calle, ¿sí? Y tener un techo sobre mi cabeza, y significó la diferencia entre pasar hambre y tener al menos una comida al día. Entonces, le agradezco mucho a mi abuela su sacrificio y su apoyo y su compañía, porque si no hubiera sido por ella, no sé qué hubiera sido de mí. La verdad, no. Tuve una infancia dura, pero con muchas privaciones, necesidades, falta de afecto, etcétera, pero hubiera sido peor si no hubiera estado mi abuela. O sea, mi abuela me salvó de una realidad peor. Y mi abuelo me prestó su biblioteca, entonces yo me sumergí en los libros desde los 6 7 años y siempre leía soñando que estaba en mundos mejores, ¿no? Me devoré todos los de Robert Louis Stevenson, pues antes de los 10 años, eh, y, y Sir Arthur Conan Doyle, y bueno, no sé, leía mucho. Uno de los libros que más me marcó fue El túnel de Ernesto Sabato, porque de cierta manera yo sentía que, y fue raro, porque, a ver, el protagonista es un hombre y es un feminicida, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Pero en el momento en que yo lo leí, yo no era una niña y no tenía muy consciente, digamos, del feminismo, de la lucha de las mujeres por abrirse un papel, un lugar en el mundo, de luchar por sus derechos. Yo no sabía nada de eso, era una niña. Y yo me sentí hermana, fue con Juan Pablo Castel, fue muy raro. O sea, yo sentí que lo entendía, que entendía su dolor, su soledad, y que sentía esa misma tragedia yo, de que el resto del mundo yo lo veía pasar por un túnel brillante y hermoso, y yo iba sola por un túnel oscuro, ¿no? Yo me sentía como Juan Pablo Castel, y odié con todas mis fuerzas a María Iribarne. O sea, fue tremendo cuando ya empecé a leer feminismo y entendí que me había puesto del lado del maltratador y no de la mujer violentada. Pero bueno, eso fue ya muchos años después. En ese momento, Juan Pablo Castel era como mi alter ego, y yo era una niña muy solitaria que iba transitando por un túnel oscuro mientras todo el resto de la humanidad iba por un túnel lleno de luces y bello. Y felices todos menos yo. Así lo sentía yo, pues esa soledad la enfrenté con la poesía. Empecé a escribir poesía a los 9 años. Eh, y ahí me desahogaba. Mis primeros poemas me los publicó Jaime Fernández Molano, que era el editor de la revista Oriente, como cuando yo tenía como 13 años, me publicó los primeros poemas por ahí en algunas ediciones de la revista Oriente y del periódico El Meta, del diario El Meta se llamaba cuando eso. Y ya, empecé como a transitar por ese mundo de las letras con mucha dificultad, pues desde mi pueblo, una niña sola, entonces no era fácil. Cuando me vine a estudiar acá a la universidad, tenía 16, 17 años, conocí a Isaías Peña, a José Luis Díaz Granados, que eran amigos de Jaime Fernández, pues él me recomendó con ellos y fueron como mis padrinos literarios acá en la capital. Empecé, no sé, hice el taller de escritores de la Universidad Central como en el 95, lo repetí en el 96 porque yo quería estar otra vez, porque sentía que era mi hogar ese taller, entonces volví a ir como asistente un año más. Eh, Además, porque tenía una relación muy bonita con el maestro Isaías y su familia. Su hija Tamara Andrea era una de mis mejores amigas.
Entonces, como que estar en el taller era para mí como estar en un hogar como en donde casa. donde nunca había estado, con una familia que me entendía y que era como yo. Eh, pero pues siempre estaba la dificultad como de publicar lo que escribía, ¿no? Bueno, finalmente me voy por esas cuestiones del destino, me voy para la guerra en el 99 y me vengo de allá en el 2010 cuando tengo a mi hijo nació allá. Él nació allá y cuando él tenía como mes y medio nos vinimos con mi compañero y el niño de mes y medio de bracitos, nos lo trajimos en un canguro amarrado al pecho con la cobija encima y la maleta a la espalda y corriendo, etcétera. Bueno, el escape fue una cosa así de película. Nos escapamos con el niño y empezamos pues esta vida nueva que me ha permitido a mí, entre otras cosas, publicar mis poemas en este libro. ¿Existió otro libro antes que este? Sí, pero no con mi nombre. Voy a contar la historia de ese otro libro porque es bien curioso. Por Eh, supuesto. Resulta que cuando yo me vine desde el monte, lo que yo escribía quedó en el computador que yo cargaba. Eso quedó abandonado allá y pues yo pensé que se había perdido, ¿no? Eh, Saltamos en el tiempo un poquito. En el 2014 yo empiezo a trabajar con la Agencia Colombiana para la Reintegración, como promotora de reintegración. Trabajé con ellos 3 años y medio en este cargo como promotora de reintegración. ¿Qué hace un promotor de reintegración? Pues es una persona del proceso de reintegración, es decir, un desmovilizado, que promueve el proceso ante la gente externa, es decir, va a hablar con empresarios para buscar oportunidades de empleo para las personas como él, y le da la cara a la sociedad civil, pide perdón, hace procesos de reconciliación con las víctimas y también al interior del proceso de reintegración habla con sus compañeros del proceso, con sus iguales, y les hace conciencia, digamos, de la necesidad de ser productivo para la sociedad, de estudiar, de buscar trabajo, de buscar un espacio en el cual echar raíces en la legalidad, ¿sí? Sí. Para no volver a delinquir. Eso hace un promotor de reintegración. Esto hice durante 3 años y medio en la agencia. En Villavicencio, en ese tiempo, la agencia se transformó por efectos del proceso de paz y ya dejó de ser la Agencia Colombiana para la Reintegración y empezó a ser la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Cuando se da este tránsito, a mí me llaman de la Dirección Nacional y me dicen, oye, ¿te quieres ir para una zona veredal a ayudarle a tus excompañeros a hacer ese tránsito a la vida civil? Y yo no, pues claro, ¿a dónde le firmo? ¿Qué hago? Porque igual yo tenía, digamos, mi vida orientada desde que me vine a la guerra a construir paz. Mi decisión fue esa y yo Ok, quería bien. ayudar, apoyar todos estos procesos. Entonces, eh, pregunté para dónde me podía ir y me dijeron, escoja. Hay 26 zonas en todo el país. Como usted es la mejor promotora del país, escoja para dónde quiere ir. Entonces yo pues miré el mapa y vi que la más cerquita de Villavicencio era Mesetas. Además era la zona más grande del país. Iba a haber más de 500 personas ahí, entre 500 y 1000. Yo dije, no, pues esto va a ser un reto, pero a mí me gustan los retos, que fue madres, hagámosle. Entonces pedí Mesetas y me fui para Mesetas. En agosto del 2017 llegué a Mesetas. Empecé a trabajar en el espacio territorial, que se llamaba así. Eh, Empecé a trabajar en el espacio territorial como en el 17 de agosto del 2017, fue la primera vez que subí allá. Empecé a trabajar allá. Y ya con el tiempo, pues que la gente ya me fue conociendo y eso, y encontré personas que me conocían en filas. Entonces, ay, Gabrielita, porque yo ya me llamaba Gabriela Méndez, ¿no? Ok, Entonces me decían Gabriela, hey, Gabriela, ven, Gabriela, ay, qué chévere que estás aquí para ayudarnos y tal. Entonces, empiezo a encontrar personas que me conocían y me dicen, tú tienes un libro tan lindo. Y yo no tengo ningún libro. ¿De qué me habla? Sí, tú wow. tienes un libro hermoso, tú tienes un libro con unas ilustraciones preciosas. Yo jamás he publicado nada, o sea, y me dicen, no, sí, luego usted no es Gabriela Méndez, y yo sí, por eso el libro es tanto yo, pero el libro de dónde, yo no he publicado nada, y menos con ese nombre, o sea. Entonces, me surge como la inquietud de por qué tantas personas me hablan de un libro que yo Del no libro. conozco, de un libro que yo no conozco y que es mío, Sí. y me animo a escribirle por Facebook al escritor de las FARA, Gabriel Ángel, que además era conocido mío, allá nos habíamos conocido cuando estábamos en filas. Él me decía tocayo, tocaya, y yo le decía tocayo porque obvio él era Gabriel, yo era Gabriela. Ajá. Entonces le escribo, le digo, oiga, tocayo, venga, hágame un favor, porque tanta gente me habla de un libro, o sea, que es que yo tengo un libro. Y me dice, tocaya, qué bueno saber de usted, tantos años sin saber qué le había pasado, pues teníamos la duda
de dónde estaba, cómo estaba. Sí, usted tiene un libro. Los poemas que usted dejó en el computador, pues los hicimos libro, lo publicamos y Wow. yo presenté su libro en La Habana, me dice. Yo presenté su libro en La Habana, yo quedé como, ¿en serio? Y me dice, sí. Y pues yo no sé, creo que quedan poquitos ejemplares del libro, pero le voy a dar el número de la persona que fue la jefe del comité editorial. Ella debe tener algún libro por ahí guardado para usted. Yo, ay, bueno, gracias. Entonces me da el contacto de Olga Lucía Marín, que ya está en Cali. Es una de las dirigentes feministas de las FARC. Una Qué mujer bien. muy berraca, muy empoderada, es una lideresa. Entonces, Olga Lucía Marín le escribo y me dice, sí, claro, poeta, ay, qué emoción conocerla, qué emoción hablar con usted. Todo el mundo sabía de mí, yo no sabía, o sea, muy raro. Entonces me dice, yo tengo su libro, yo en serio, me dice, sí, me queda un ejemplar que le estuve guardando, porque eso se agotó. Yo, ¿cómo así que se agotó? Wow. Dijo, sí, se lo repartimos a la delegación de los países amigos del proceso de La Habana y se agotó, a todo el mundo le encantó. Yo, le voy a enviar el libro. Yo, bueno, me lo envía, me llega efectivamente a la oficina de la ACR, cuando eso era la ACR, ACR, ARN, no, ya era la ARN. Me llega a la oficina de la ARN en Villavicencio. Bueno, cuando yo voy a Villavicencio a entregar informes, encuentro el libro allá esperándome, pues para mí fue muy emocionante. También fue vergonzoso porque ahí habían algunos poemas que yo no hubiera publicado, la verdad que faltaba corregirlos, pero bueno, eh, eh, les abono la buena voluntad porque igual yo me había escapado de las FARC Sí. hacía más de 5 años y sin embargo ellos publicaron el libro. Después cuando conozco a Timo, porque yo a Timo no lo conocía, me dice, no, pues es que a mí me tocó darme la pela, sí, con los demás de la dirección, porque no querían publicar el libro de una desertora, me decían que cómo se me ocurría publicarle un libro a una traidora, y yo les dije, no, ella tuvo una buena razón para irse, que fue irse a crear ese niño, y Ujú. además lo que escribió es muy bueno, y yo quiero publicarlo, y estoy de acuerdo en que lo publiquemos, y entonces él argumentó, y bueno, los convenció de publicarlo. El libro es ¿Cómo se eh, llama este libro? se llama Balada para piel de luna. Y así, ese es el nombre que le tenías originalmente, o ellos definieron que es el nombre del libro. No, ese era el libro ese era el nombre que yo le he puesto a la compilación de poemas que tenía en mi computador. Sí, Balada Wow. para piel de luna, así lo pusieron. Y está ilustrado por una muchacha que se llama Íntima Legua, que es ella, es Ok, una artista plástica de las FARC, es una excelente artista plástica además. Esta soy yo en la foto. Bueno, esta era yo cuando era Gabriela Méndez. ok. Eh, pesaba la mitad, tenía la mitad de años que tengo ahorita, pero bueno. Y pues Compártenos, es verdad, compártenos algún poema, Diana, es de verdad ese momento, el que el que libro es quieras. hermoso, porque el libro tiene unas Ok. ilustraciones espectaculares que hizo Inti. Entonces, o sea, es una pequeña obra de arte esta vaina. Es increíble, esa mujer pinta, uff, como los dioses. Qué lindo. Entonces, sí, fue muy lindo pues encontrar el libro y bueno, con el tiempo me vi con Olga Lucía Marín, le agradecí el buen trabajo editorial, etcétera, bueno, eh, y ya, y ¿Tienes tengo mi allí libro. algún poema que nos puedas compartir en este momento? Claro, aquí está. Dice, Manos de Guerrero. Dice, tiene un epígrafe de un poema de un escritor, de un poeta que yo admiro muchísimo, que es Juan Manuel Roca, y dice, el epígrafe dice así, las manos del guerrero y las de la libertad están hechas de viento, Juan Manuel Roca. Manos de guerrero, manos de campesino, de arcilla, roca o tierra negra, que aferran con fuerza el machete, el hacha, el asadón, regando en la alfombra fértil la cosecha de nuevos porvenires que alimenta nuestro anhelo. Manos que cultivan vida, que aman, que acarician, y son forzadas ante la premura de las motosierras a defenderse empuñando un arma. Manos que ahora están hechas de viento, que aletean decididas a pesar de la tormenta, que agitan en medio de la batalla como un estandarte el sueño de un destino diferente, de otros tiempos, en que manos y hombres libres puedan abrazarse siendo iguales, deshojados de sus odios y sus miedos, como si hubieran vestido su más antigua piel, la primera hermandad de los espejos. Wow, qué hermoso. Diana, conversemos un poco acerca entonces de este viaje Bueno, tuyo.
de este viaje tuyo en este camino, o sea, en el transitar como escritora, porque esa es tu verdadera pasión, Sí, es pasamos muy de bello. aquí a acá. Así es. Y entonces vamos a hablar de ese camino o de ese viaje de una heroína y vamos a conversar qué pasó para que todos podamos entender también en la dimensión de, estabas estudiando en la universidad, te enlistas en la guerrilla de las FARC, sales de la guerrilla de las FARC, llegas a la vida civil nuevamente. ¿Qué pasa en ese momento y cómo lo conectamos entonces con el nuevo libro? Este, pues, ¿qué pasa en ese momento? Que ya era mamá y los hijos le cambian la vida a uno. Los hijos lo cambian a uno. Entonces mi hijo me cambió completamente. Mi hijo me cambió la manera de pensar, de sentir, de ser. Digamos que cuando nace Johan, yo no pensaba llegar a vieja. Yo pensaba que iba a morir joven, muy joven. Y él nace cuando yo tengo 35, entre 35 y 36 años, y empezó a confrontarme con la necesidad de envejecer, o sea, es que tengo que Ok, llegar a vieja porque él me va a necesitar, ¿sí? Él me va a necesitar. Y entonces yo no puedo dejarlo solo como me dejaron sola a mí, ¿no? qué lindo. Y entonces a mí me dicen allá, no, pues me mandan razón y me dicen, cuando el niño tiene como un mes y medio, me mandan razón con alguien y me dicen, tiene 2 días, porque yo me había quedado en una finca para tener el bebé, ¿no? Entonces me mandan razón y me dicen, tiene 2 días para dejar el niño donde pueda y volver al campamento. Y yo digo, no, tengo 2 días para escaparme. Sí, tengo 2 días para escaparme con él, arriesgo mi propia vida y llegar hasta donde pueda porque yo necesito vivir por él y para él. O sea, yo no puedo hacerle a mi hijo lo que me hicieron a mí porque yo sé lo que duele crecer sin papás y no lo puedo condenar a una vida tan miserable como esa. O sea, como que me confronté con mi responsabilidad madre y yo no puedo hacer con mi hijo lo que hicieron conmigo. Entonces dije, no, yo me arriesgo por él, hago lo que sea por él, pero yo no lo voy a dejar solo. Y nada, pues entonces cuando me dijeron eso, yo dije, entonces días voy lejos, voy llegando a mi casa. Entonces, pues mi marido me escuchó, pero él se hizo el que no me había escuchado. Pues yo tampoco le dije vámonos porque uno allá no convidaba a nadie a volarse. Entonces yo no, pues a la 1:30 de la mañana me levanto, amarro a mi muchacho en un canguro, le echo una cobija encima, me echo la maleta encima, le doy un beso en la frente a él que había venido a ver el niño y ya y me voy. Y, y como a los 15 minutos, yo siento que alguien viene detrás y me asusto y me escondo entre unos árboles y resulta que era él. Cuando llega cerquita lo veo que era él, pues yo le meto un puño y le digo, idiota, casi me mata el susto, ¿no? Y entonces él me dice, no, pues es que yo vine a ayudarle con la maleta y yo le digo, no, ¿qué le pasa? Si me ayuda y se dan cuenta que me ayudó, pues lo pueden, devuélvase para allá, más bien. Y me dice, no, es que yo me voy con ustedes. Yo le dije, bueno, eso ya es otro asunto, entonces tenga y corra porque aquí nos amaneció, ¿no? Entonces le pasé la maleta. Y ya pues él corriendo con la maleta adelante y dándome la mano y yo solita con el bebé, pues ya no rindió más. Duramos 2 días corriendo, digamos, hasta llegar a la casa de mi abuela. En algún momento en esos 2 días, él me pregunta, cuando íbamos corriendo, me dice, ¿para dónde vamos? Porque nos hemos ido a correr y correr, pero ¿para dónde vamos? Y yo le digo, yo no sé usted para dónde irá, yo voy para donde mi abuela, que es mi casa. No, pues yo todavía no sabía si él de verdad se iba a quedar conmigo toda la vida o no, Wow. pero sí, se Sí, y quedó ahí conmigo está. toda la vida, Y aquí sigue. se quedó conmigo toda la vida y es una bendición en mi vida. Él y mi hijo me cambiaron la vida, me dieron otra vida, Qué lindo. definitivamente. Cuando Sí. comienzas entonces en estas, vamos a hablar entonces ahora de un poco de las primeras historias que le comienzas a compartir a tu hijo, porque además eres una poeta completa. Y cuando uno ve la vida desde la poesía, la ve desde esos mundos posibles para crear. ¿Cómo comienzas tú a construir este nuevo mundo para crear esta nueva realidad? O sea, ¿qué comienzas entonces a transitar ahora en una vida pues que era distinta? ¿Cuántos años estuviste en la guerrilla, Diana? Como casi 12, como 11 años larguitos. Claro, entonces encuentras otra dinámica. ¿Cómo comienza entonces ese camino nuevo, esa posibilidad de ir generando esos nuevos mundos, esas nuevas historias también para tu hijo, con tu esposo, como tú como mujer? Pues empiezo como a ver la necesidad de hacer algo con lo que me había pasado, con todo lo que yo había vivido y, y empezar a hacer como
dar la posibilidad a las personas de que no conocían historias como la mía, que la conocieran para que entendieran que de cierta manera quien se va para la guerra no se va feliz. O sea, yo no sé por qué tienen ese disque metido allá, ese chip metido allá, de que es que la guerra es una fiesta y todo el mundo se va para allá brincando en una pata y qué dicha irme, sí, armado y con un fusil, o sea, con un fusil y uniformado a matar gente, o sea, qué rico. ¿Cómo se les ocurre? O sea, ¿a quién se le ocurre una estupidez de esas? Sí, perdón, pero en serio. O sea, que falta de neuronas. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre que irse a matar gente o que irse a hacerse matar es divertido? Nunca en la vida. Si uno se va para la guerra es porque ya se ha empujado por las circunstancias, empujado por la vida misma que le tocó vivir, la vida mierda que le tocó vivir, que ya lo empuja tanto a la orilla que ya no ve otra opción sino esa. A uno se le cierra el mundo y lo único que ve es eso. Y ya, me tocó por aquí porque ya me tocó morir. Y se va para allá ya resignado porque le tocó. Uno no se va feliz, no se va brincando una pata, no se va, ay, qué dicha armarme. O sea, ¿qué les pasa? ¿Sí? Y hay gente que cree eso. No sé cómo, no sé cómo, pero hay gente que piensa eso. Y eso me parece ridículo, en serio. O Claro, sea, ¿cómo se porque les ocurre? es que hay dos elementos, ¿no? Uno es lo que se asume, lo que se piensa, y otra cosa es quien realmente lo vive y tiene una realidad que se le pega a la piel, que entra a su cuerpo. Cuando ustedes salen, ¿qué es lo primero que comienzas como a enseñarle a tu hijo? ¿Qué es lo primero que comienzas a vivir con él? Porque me imagino que todo esto, entonces, puede hacer parte, que ahorita vamos a hablar específicamente de relato de sucesos, cuando comienzas como en esta etapa, en este rol de madre, de una madre que entiende la necesidad de estar conectada con su hijo, la necesidad de ser una madre presente, la necesidad de entregarle lo mejor de sí a su hijo. ¿Qué comienza a pasar allí en ese entorno de familia y en ese entorno, hablemos, no sé si de valores o de acciones? Cuéntanos un poco más, porque es tan bello entender lo humano ante lo que muchas personas han deshumanizado. Sí, pues yo lo primero que traté de hacer es como de que las otras personas escucharan historias, sí, entendieran, como que pudieran ponerse en los zapatos de uno y entender qué situaciones o qué sensaciones los llevaron a tomar decisiones extremas como esa, ¿sí? Eso no es fácil hacerlo, eso lo empecé a hacer por medio de un cuento que escribí, el cuento se llama Fénix, y para mí es un orgullo decir que con ese cuento, gané el concurso nacional de escritores del SENA en el 2015. Fénix cuenta la historia de cómo nos escapamos de allá con el bebé en brazos y cómo empezamos esta nueva vida en la que mucha gente nos rechazó, incluso la propia familia nos rechazó, nos estigmatizó, nos hizo a un lado, y cómo sin embargo seguimos luchando por hacer las cosas bien y por trazar una vida nueva para nuestro hijo, que le dé otras oportunidades y que le dé otras posibilidades, ¿sí? Y cómo luchamos por tratar de educarlo correctamente, con valores que le permitan ser un excelente ser humano, que le aporte a la sociedad y que sea parte de la solución y no del problema. Entonces, ese cuento habla de todo eso y también de cómo le di el adiós a mi abuela, de cómo mi abuela se murió y yo me sentí más huérfana que nunca. De eso habla Fénix, de cómo renací de mis cenizas. Ese cuento lo pueden encontrar en línea. Ustedes buscan por ahí, escriben Fénix en Google, que Google lo sabe todo. Escriben Fénix de Ana Carol Forero, Fénix de Ana Carol Forero y pum, por ahí aparece el cuento. El SENA lo publicó en el 2016, incluso durante 2016 y 2017 el SENA a nivel nacional empezó a hacer un trabajo muy bonito con la gente que entraba a estudiar al SENA por primera vez, con los técnicos y tecnólogos que llegaban por primera vez al SENA. En sus semanas de inducción trabajaban ese cuento, los ponían a leer el cuento y a trabajar sobre ese cuento, sobre la interpretación que podían dar del cuento. Entonces me parece maravilloso porque es también el SENA aporta, digamos, a este país de una manera que la gente que no conoce el SENA ni se imagina, ¿sí? Le da segundas oportunidades a personas como yo, le da oportunidades a personas que nunca van a poder pagarse una universidad de otra manera, entonces, y les permite ser productivos a la sociedad y trazarse un camino en la vida laboral, y además les aporta construyendo valores para la paz y la reconciliación, que fue lo que hicieron con mi cuento. Entonces, yo no podría estar más agradecida con otra institución del Estado que con el SENA. Para mí el SENA es
Es aquel que te ayudó en ese camino como el ave fénix, ¿no? A surgir de las cenizas. Después de Fénix, ¿qué viene? Después de Fénix, entonces, ¿ya viene la publicación como tal del libro? ¿O qué pasa allí para ti Sí. como escritora? Bueno, yo sigo escribiendo, obvio, pero es muy difícil, como les digo, porque yo me vengo a vivir. Bueno, después de Fénix fue que ya me fui a vivir a Mesetas, ¿no? A trabajar en esa vereda, en la vereda Buenavista de Mesetas, que es donde está el ETCR Mariana Páez. Me voy a vivir allá de tiempo completo con mi familia y mi perro y mis cosas, todo. O sea, me voy con el trasteo y todo para allá. Y viendo allá, pues, me quedo sin trabajo porque entra el gobierno del presidente Duque y el expresidente Duque, pues, no quería personas como yo en la agencia. Eso tengo que dejarlo claro. El Ok, presidente Duque nunca quiso desmovilizados en la agencia. Entonces nos barre, o sea, coge una escuadra y brrr, nos saca de la agencia. Incluso borró el cargo, ¿no? Nosotros éramos técnicos de apoyo para el proceso de reincorporación. Borró el cargo del presupuesto. No existen. Ya. Estamos hablando de diciembre del 2018, en agosto del 2018, hace estos cambios en la transición de gobierno y PRUN. En diciembre del 2018 desaparecemos del presupuesto de la agencia y yo me quedo allá en la mitad de la montaña, en ese campamento con mi familia mirando al cielo y diciendo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer sin trabajo? ¿No? Porque, démoslo claro, yo no tenía un aporte económico del gobierno ni nada de eso. O sea, la gente cree que uno se viene y le dan casa, carro y beca y eso no es así. A nosotros nos ayudaban con un apoyo de 160.000 pesos al mes y eso no alcanzaba sino por ir para los transportes y los pañales del niño. Y claro, por eso, y supuesto. eso solo fue como para 2 meses y medio, 2 años y medio, digo, y ya. O sea, en 2 años y medio terminó esa ayuda y ya, y no recibimos más ayuda. Entonces, es muy difícil, digamos, para uno que carga con la estigmatización, con el rechazo de su familia, incluso con la falta de oportunidades, porque no tiene experiencia laboral y qué va a poner en su hoja de vida. Ranchó y pagó guardia por 20 años porque ella no, pues no puede poner nada de eso. Entonces, ¿y usted dónde estaba todo este tiempo? No, 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 pues, o sea, no puedo decirle. O sea, entonces, es Claro. difícil salir a la vía laboral así. Digamos, el cargo a mí de promotor de reintegración me sirvió mucho porque me dio qué poner en esa hoja de vida. Y de ahí Claro, para por adelante supuesto. ya podía poner algo, ya podía buscar Te trabajo de otra forma. permitió comenzar a escribir una nueva historia y una nueva historia también que te daba un papel muy importante en la sociedad. Claro. Y bueno, pero estando allá en esa área, pues era muy difícil conseguir trabajo. Finalmente, pues yo me hago socia de la Asociación de Mujeres Amasando Sueños, que es una asociación de mujeres que trabaja allí en esa vereda, tiene una panadería, entonces empecé a trabajar en la panadería. No ganaba mucho, pero pues era muy satisfactorio estar ahí con mis pares, con mis compañeras, mis socias, mis amigas. Eh, una de ellas es mi comadre, además me escogió como madrina de su bebé. Su bebé es un hijo de La Paz porque nació después de los acuerdos. Entonces para mí fue muy bonito, digamos, que ella me haya escogido como madrina de ese niño. Y trabajando ahí en la panadería, pues sigo escribiendo y se me ocurre escribir un cuento sobre la panadería. Ok, Entonces escribo un cuento que se llama Buenavista, que habla de la vereda, del proceso de transición a la paz, de esa panadería de mujeres y de las historias de esas mujeres que vienen de la guerra, ¿sí? Y el cuento lo envío al 12º Encuentro Regional de Escritores del Llano y la Selva en el 2021. ¿Qué había pasado conmigo entre el 2018 y el 2021? Les cuento. Resulta que yo me había quedado sin trabajo, ¿no? Pero participé en una convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil para la Centro Oriente, para un cargo técnico administrativo, gracias al tecnólogo que hice en el SENA, porque soy tecnólogo en gestión del talento humano del SENA, y gracias a eso pues ya pude participar en convocatorias como esta. Participé en esa convocatoria para un cargo técnico administrativo en una alcaldía lejísimos, porque yo dije, bueno, si es una alcaldía de un pueblo pequeño y queda retirado, pues no participa casi gente, es más fácil ganar el concurso. Entonces participé para el pueblo de Santa Rosalía en el Bichada. ¿Por qué ok. Santa Rosalía? Porque era el pueblo de mi abuela. Mi abuela había muerto en el 2010, Ujú. en 2012, mi abuela murió en el 2012, y para mí fue el resumen de la orfandad de mi vida. La muerte de ella fue un golpe muy duro. Y entonces en el 2018, creo, me inscribí en este concurso, 2019, y participé por ese cargo en Santa Rosalía porque quería ir a ver su pueblo. Ella lo llamaba la Tierra Santa, y yo quería ir a la Tierra Santa y encontrar algo de ella ahí.
Entonces, gané el concurso y me fui a posesionar de ese cargo allá en la alcaldía Santa Rosalía, en el Bichada, y cuando llego, pues la gente no puede creer que yo llegara hasta allá, porque eso es lejísimo, ¿no? Y además el transporte es tenaz, o sea, hay que irse en yate desde Puerto Gaitán, 5 horas para abajo por el río Meta. Entonces, ¿quién se va a pegar ese viaje por un sueldo tan pequeño, tan mínimo? Porque el sueldo era malísimo. Creían que yo no iba a ir a recibir el cargo, no, yo llegué allá, cuando llegué la gente, esta señora se vino desde por allá lejísimos a recibir ese cargo. Entonces creían que estaba loca, la gente del pueblo creía que yo estaba loca, porque imagínense irme hasta allá, a vivir allá, en ese pueblo lejano, aislado de todo, para ganarme un sueldo tan poquito. Pero no sabían que yo estaba, era buscando otra cosa, buscando una conexión con mis raíces. Yo quería encontrar a la familia de mi abuela, quería como sentirme conectada con la historia de mi abuela, además, ¿no? Conocer más de la historia de mi abuela. Entonces, viví en Santa Rosalía 1 año y medio, allá fui el enlace de prosperidad social para los programas de prosperidad social, fui el enlace de Familias en Acción. Y fue muy bonito, digamos, porque cambió la percepción de la gente en ese tiempo también, porque mucha gente se enteró que yo era desmovilizada. Entonces, la persona que quedó segundas en el concurso buscó mi nombre en Google y vio, claro, cuando yo era promotora de reintegración había dado entrevistas para radio, televisión, prensa, etcétera, sobre el proceso de reintegración. Entonces el tipo vio el, en Google esta vaina y se va, ¿no? Toma pantallas y se va y le dice al alcalde, mire, es que la persona que va a recibir el cargo es una guerrillera, es una criminal, sí, es una asesina, o sea, ¿cómo le van a dar el cargo a esa persona? El alcalde le dice, mire, ella ganó concurso, usted no fue capaz, sí, y si no fue capaz de ganarle a las buenas, pues no creo que a punta de chisme le va a ganar. La señora podrá tener su pasado, usted también lo tiene, todos lo tenemos, y aquí no venga a joder. El alcalde los pidió con cajas destempladas y no recibió más. Pero bueno, pero el tipo entonces ardido, porque no había podido ganarme, se va y le cuenta a medio pueblo que la que viene a recibir el cargo es una guerrillera. Imagínense el peligro donde en ese pueblo hubiera habido paramilitares. Claro. O sea, Que un poco para dar un poco de contexto aquí en este momento la entrevista, Diana Carol, para quienes nos escuchan, porque tenemos una audiencia que es muy diversa, es otro grupo al margen de la ley, pero que era contrario a la guerrilla. Y entonces en encuentros, para un poco como para el contexto, si existían encuentros, pues existían encuentros que eran totalmente bélicos, no eran positivos y que iban como en una ley de supervivencia de quién era más fuerte. Entonces, por eso es que tú lo planteas de qué tal si allí hubiese habido un paramilitar. Continúa. claro, claro, pues me hubieran declarado objetivo de guerra de una vez y me hubieran sacado muerta de pueblo, o sea, o a bala. Sí. Pero pues por suerte no había, ¿no? Por suerte no había, pero mucha gente en ese pueblo entonces esperaba lo peor de mí, pues pensaban que yo era un bicho, ¿no? Bicho raro venido a la guerra, o sea, que miedosa señora. Entonces al comienzo tenían como ese prejuicio conmigo. Después del tiempo, la gente me amaba, una cosa impresionante, me amaban. El día que yo fui a renunciar, me lloraban, me decían, no se vaya, ¿por qué se va a ir? Quédese aquí, usted de este pueblo, sus raíces son de aquí, su familia es de aquí. Además, porque encontré la familia de mi abuela y yo tenía primos por todo el pueblo y no sabía. La mitad del pueblo era prima mía y yo no sabía. Entonces la gente, no, usted pertenece aquí, no se vaya, quédese aquí. Yo les decía, no, yo vuelvo a visitarlos. Estoy en mora de cumplir con esa promesa este año, porque me vine hace año y medio allá y no he vuelto a ver a mis primos. Y me escriben a veces y me dicen, oiga, usted dijo que iba a venir a pasar vacaciones, que una familia no ha venido. Y yo, no, yo vuelvo, algún día vuelvo. Bueno, eh, esa experiencia, digamos, me sirvió para entender que yo podía ser funcionaria pública, podía hacerlo bien, y podía Bien. hacerlo bien, y podía ser parte de la solución y no del problema, como digo yo, y podía hacer que la gente se sintiera identificada con mi gestión, ¿sí? Y que me apoyaran, y que me quisieran, y que digamos, generar esa aceptación de las personas y mostrar que nosotros no somos los monstruos que la gente cree que somos, ¿sí? Que somos personas de carne y hueso y que podemos servirle a la comunidad y servirle a la sociedad. Entonces yo dije, no, pues me voy para mi pueblo otra vez, me voy para Mesetas, porque yo sentía Mesetas como mi pueblo. Además en Mesetas estaban mi esposo y mi hijo. Yo no había podido llevármelos para allá porque el sueldo no me alcanzaba para vivir allá los tres. Y él estuvo visitándome como un mes allá en Santa Rosalía. Estuvo buscando trabajo, pero no, allá es muy complejo el tema laboral, no hay oportunidades. Entonces no pudo quedarse conmigo allá y se volvió para Mesetas. Entonces, ¿yo qué hacía allá ganando apenas para sobrevivir y ellos acá al otro lado?
y yo pudiendo verlo solo una vez o 2 veces al año, yo dije, no, yo no, esto no tiene sentido. O sea, estoy haciendo pan para comer pan y además estoy sufriendo en el proceso. No, yo me voy para mi casa, yo me voy para mesetas y allá tiene que haber algo que yo pueda hacer para sobrevivir. Entonces renuncié y me devolví para mesetas en diciembre del 2021. Llegué a mesetas otra vez, diciembre del 2021. Ok. Y, y bueno, me tengo con la noticia de que cuando llego yo había enviado unos poemas a la revista de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Ok. Y cuando llego en diciembre tengo un correo del director de la revista de la Universidad de Antioquia, el comité editorial, diciéndome que aprobaron mis poemas para la edición 344, que van a aparecer unos poemas míos ahí. Yo, Dios mío, la revista universitaria más importante del país me va a publicar, o sea, esto es increíble. Entonces, publicaron Claro. cuatro páginas de mis poemas, además, fue una vaina increíble. Wow. Eh, Me pagaron por eso, además, no mucho, pero me pagaron. Entonces, la primera plata que yo recibo por unos poemas hoy, para mí fue muy emocionante. Qué Y después, bello. y después encima de todo me llama el director de la revista de la Universidad de Antioquia en diciembre y me dice, oye, necesito tus datos, necesito que estés listos porque te voy a traer a Medellín. Yo, ¿cómo así? Me dice, sí, es que el High Festival Medellín nos permite hacer el lanzamiento de la revista ahí y pues quién mejor que tú para hacer el lanzamiento de la revista. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Entonces sí, bueno, se arma toda esta vaina loca, el High Festival me invita, ¿eh? ¿Qué es el High Festival? Un poco para darle contexto a las personas, Diana, porque es que no saben qué tipo de festival es el High Festival. Pues el High Festival es un festival internacional y es uno de los más importantes del mundo en cuanto a cultura, literatura. Los grandes pensadores del mundo van a hablar al High Festival, o sea, Sí, y me invitan. hemos estado los grandes pensadores del mundo. Y entonces me invitaron al High Festival. Además, el High Festival siempre invita a escritores publicados y a escritores famosos de editoriales como Planeta, como, no sé, Alfaguara, esas cosas. Y a mí que yo no había publicado ni un libro y me invitaron, o sea, esa vaina, eso para mí era increíble. Yo era una poeta inédita. Yo solo había salido en una selección de una revista universitaria, pero pues inédita al fin de cuentas, porque no tenía un libro que mostrar y me invitaron al High Festival. Para mí eso fue un orgullo increíble. Entonces fui a Medellín a finales de enero del 2022, invitada por el High Festival. Muy bien, así es. Y bueno, me Y salté es algo. algo, y es Me algo, Diana, salté algo. ok, Me cuéntanos eso salté. que te saltaste, porque esto que estás diciendo es el ejemplo de un poder interno, de una conexión hermosa con la grandeza. Cuéntanos qué te saltaste. Me salté algo y fue algo grande. Es que cuando estaba en Santa Rosalía, sola, triste, no lejos de mi familia, participé en el 12º Encuentro Regional de Escritores El Llano de la Selva Cuenta. ¿Con qué participé? Con el cuento Buenavista, que es el que habla del proceso de paz, de las mujeres excombatientes, en su panadería, De la etcétera. panadería. Sí, pues gané el 12º Encuentro Regional de Escritores El Llano y la Selva Cuentan con ese cuento. Fue una vaina increíble para mí también. Entonces, saliendo de esa emoción, renuncio al trabajo y llego y me encuentro con que estoy invitada al Festival Medellín y yo, en serio, Dios, en serio. Entonces, bueno, me voy para Medellín, me presento en el High Festival y cuando salgo del conversatorio en el High Festival, todo el mundo, o sea, encantado conmigo, querían una firma mía, querían un autógrafo mío, una foto conmigo y me decían, ¿y su libro? Porque todos los autores, sí, todos los panelistas salían y ahí estaba su libro afuera, ¿no? Y la gente compraba su libro y todo. Y me dicen, ¿y su libro? Y yo no tengo, no tengo. Le firmo la revista de la Universidad de Antioquia. Entonces yo digo, no, venga, hay que sacar ese libro. Ya, veo que es una necesidad imperiosa sacar el libro porque donde me presente la gente me va a preguntar, ¿y sus poemas dónde están? Y yo le digo, no, pues en la web, en la revista de la Universidad de Antioquia, por ahí flotando. No, no, tengo que tener algo donde estén mis poemas. Entonces, hablo con mi viejo amigo, el editor Jaime Fernández Molano, el editor de la revista Oriente, que para este momento es el coordinador hace muchos años de la Corporación Cultural Entre Letras en Villavicencio. Y le digo, Jaime, ayúdenme a publicar el libro. Y me dice, bueno, vieja, pues aquí le tocó autopublicación, pero nosotros le ayudamos a gestionar con el departamento un apoyo, pero igual le toca que usted ahorre y lo pague. Sin embargo, le doy la posibilidad de que lo pague a cuotas, porque usted es mi amiga y pues porque la conozco toda la vida y sé la calidad de su obra. Le doy la posibilidad de que lo va pagando a cuotas a medida que lo va vendiendo. Hágale. Y yo, listo. Entonces le doy una cuota inicial a Jaime y, y empiezo a trabajar el libro, empiezo a enviarle los poemas
él me dice, no, pues no hubo nada que corregirle, por ahí esta palabra acá y por ahí este espacio acá y ya, o sea, la corrección conmigo fue mínima, porque de hecho había trabajado muchísimo esos poemas. O sea, esos poemas eran de años y años de estar tache aquí, corrija acá, arregle acá, porque soy muy perfeccionista, entonces digamos que ya eran su mejor versión posible. Y pues él me dijo que como editor no había tenido mayor trabajo con mis poemas y eso me hizo sentir muy chévere, además, porque sé que él es un editor muy estricto, él no pasa ni una coma, o sea, ese tipo es el mejor corrector de estilo que conocí en mi vida, no pasa una coma mal puesta, ¿sí? Bueno, ahora, Diana, compartamos un poco. Mira, nosotros nos conecta contigo y que agradecemos muchísimo a María Eugenia Saldarriaga de El Confidencial Colombia. Y ella, cuando nos habla acerca de ti, nos cuenta, nos da esta frase preciosa que dice así: de las entrañas de la selva a las salas de la Filco. Hablemos acerca de haber llegado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que además es la más importante que nosotros tenemos en Colombia. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Entonces, bueno, publicamos este libro con una editorial y la editorial me lo entrega, la editorial Entre Letras me lo entrega en la FITBO, ¿no? Y allá hicimos el lanzamiento. Eh, Ahí está, Allá vamos ¿no? a ponerlo aquí en primer plano para que lo veamos más. Perfecto. Ese es mi horizonte de sucesos. Es mi libro, publicado por la editorial Entre Letras en el 2022. Hicimos el lanzamiento allá, tuve como 3 o 4 conversatorios en la FILCO, ya ni me acuerdo cuántos. Fue muy chévere, fue genial estar ahí, fue muchísima gente a los conversatorios, el libro se vendió como pan caliente, o sea, de hecho, la primera edición ya está agotada. Tengo que sacar una segunda edición para septiembre de este año, porque el libro se agotó totalmente. Ya no, ya no hay Horizonte de Sucesos. Me van a preguntar por qué se llama Horizonte de Sucesos seguramente y les voy a contar. Así es. Resulta que yo, pues, otra de las pasiones de mi vida, además de la poesía, son las matemáticas. Yo amo las matemáticas por sobre todas las cosas, porque para mí las matemáticas son la poesía de la exactitud, la poesía que existe, la poesía que existe en lo tangible que uno puede calcular del mundo y que no fallan, los números no fallan, ¿sí? Y es tan bello encontrar eso, que por el camino que tú te vayas en las matemáticas, si lo haces bien, siempre llegas al mismo resultado. Eso es belleza, eso es poesía. Entonces, yo soy una apasionada de las matemáticas, me encanta. No hay una cosa que me haga más feliz que desarrollar ecuaciones, lo confieso. Es, un, es una emoción perversa, es una satisfacción perversa, y lo confieso. Me emociona mucho desarrollar ecuaciones, me fascina desarrollar integrales, integrales dobles, integrales de flujo, derivadas, derivada segunda, derivada tercera. A mí me encanta esa vaina. Eso me enloquece, me hace feliz, me río sola. Es un excelente hobby, no más que un excelente hobby, es una excelente pasión la que tienes. Y bueno, y aunado a eso, pues está la astronomía, ¿no? Porque la astronomía está ahí pegadita a las Sí. matemáticas, es una hija menor de la matemática. Entonces, el tema de los agujeros negros a mi hijo le encanta, porque además a mi hijo le encantan las matemáticas también como a mí. Le encanta el tema de los agujeros negros y nos ponemos a ver documentales de los agujeros negros y el universo y de no sé qué. Yo le he hablado de la historia del tiempo de Stephen Hawking y a él le encanta. Bueno, entonces el libro se llama Horizonte de Sucesos porque un horizonte de sucesos es la superficie esférica que rodea a un agujero negro. La superficie esférica, o sea, le hace superficie esférica, como esta, ¿sí? Dice, no se trata de una superficie material, sino de un límite exterior imaginario, un punto de no retorno. Todo lo que atraviesa ese límite cae irremediablemente al interior, como pasa aquí, ¿sí? Entonces, todo lo que atraviesa este límite cae irremediablemente al interior y vuelve a salir hecho poesía, ¿sí? Por eso el libro se llama Horizonte de Sucesos. Wow. Mujer, qué entrevista tan maravillosa, Diana Carol. Yo he disfrutado estos minutos contigo de una manera tan especial y además con tanta gratitud que para cerrar quisiera que voy a hacer un juego de palabras muy puntual para que tú me digas, te digo una palabra, tú me das como qué piensas muy puntualmente. La primera es empoderamiento femenino. ¿Qué se te viene a la mente?
libertad, Sororidad. hermana, Sueños. ilusiones, bueno, camino también, Pasado. fortaleza, Presente. valentía. Y futuro. Eso está difícil. ¿Qué veo en el futuro? Luz. Trato de ver luz a pesar de las sombras, a pesar de todo. Quiero creer que el futuro va a ser brillante siempre. Diana Carol, dejémosle un mensaje a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, a quienes han escuchado esta historia tan llena de luz, tan llena de pasado, presente, pero también con un futuro que es muy prometedor. Pues yo lo dejaría con un poema porque yo no soy muy buena hablando. Por supuesto, eres excelente hablando y ahora déjanos por favor con un poema. El primer poema de este libro se llama Manifiesto. Y dice así: Manifiesto. Tengo amigos poetas. Viven en las ciudades, donde sus versos endulzan paladares eruditos, como rayos del sol que resbalan cada tarde sobre moles de granito. Tengo amigos poetas que no me consideran parte de su gremio y tienen toda la razón. ¿Qué voy a saber de metáforas, hipérboles simétricas? Yo, que vivo en medio de la llanura y la selva, que con la boca abierta como anhelante sexo, veo incendiarse el ocaso sobre la húmeda ribera. Yo, que apenas si logro hilar un par de frases abrumadas ante esa emboscada de belleza. Yo, que con los ojos llorosos hago mía la risa desdentada del anciano indígena en su chagra. Yo, que me abrigo con la luna pálida y sudorosa del verano, mientras espanto con la mano una espesa nube de zancudos. Tienen razón. ¿Qué voy a saber de clubes y editoriales? Yo, que desde mi chinchorro, con una taza de café humeante, acaso canto al clima, siempre inclemente, y a la hermosura endémica de esta tierra agreste. ¿Qué voy a saber yo de arte si ni conozco un museo? Si nunca voy a lanzamientos, cócteles o premios. ¿Cómo llamarme poeta? Si no hago más que rasguear poemas en papeles que se perderán quizás en el loco aleteo del tiempo. Qué hermoso, Diana Carol. Yo quiero a todos y a ti, por supuesto, y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, agradecerles y agradecerte porque eres una mujer inspiración, porque eres una mujer, como en Mujeres Violeta, trabajamos una mujer transformación, una mujer que ha transmutado y que está mostrando cómo es posible empezar un nuevo camino, pero un nuevo camino que recoge los pasos, un nuevo camino que reconoce la historia, un nuevo camino que se conecta con las raíces y que te permite brillar aún más. Gracias, Diana Carol, por este espacio tan amoroso, tan lleno de luz, tan lleno de inspiración y tan lleno de humanidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a María Eugenia por haber hecho la gestión para que me invitaran. Y gracias a todos los que han tenido la enorme paciencia de escucharme hablar toda esta hora. y nada, pues espero que ojalá consigan Horizonte de Sucesos y lo lean. ¿Dónde está disponible Horizonte de Sucesos? Normalmente lo estoy vendiendo en mi mi Facebook es DC Forero, para los que me quieran buscar. Ahí me encuentran, me escriben y yo vendo el libro. También lo consiguen en la editorial Entre Letras en Villavicencio, Corporación Cultural Entre Letras. Ahí también hay unos ejemplares de mi libro. No está en librerías porque pues la editorial es una editorial regional, no es, digamos, Alfaguara, no es Planeta, no es esas cosas así rimbombantes, porque ellos no se dan la pela por publicarle a un poeta de vereda como uno. Y pues nada, pero seguramente en este contenido que un poeta de vereda puede compartir con ustedes encuentran un mundo nuevo. Entran a este agujero negro de sensaciones y de sentimientos y pueden encontrar cosas que les pueden nutrir y les pueden enseñar a ver el mundo con otros ojos. Gracias a ti, Diana Carol, y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Espero comentarios que nos escriban cómo sintieron esta entrevista, una entrevista que pensaría yo podríamos denominarla así: poesía, matemática y astronomía. Gracias a todos, un gran abrazo. Adiós, gracias, bye.